Bienvenido a un nuevo video de L para Todos. Este video hace parte de nuestro material docente de L. Hablaremos sobre el modo subjuntivo para descripciones. Vamos a revisar los aspectos que debes tener en cuenta para tu clase y las dificultades que tus estudiantes pueden enfrentar. Durante este video, vamos a revisar las nociones básicas sobre el modo subjuntivo y el subjuntivo para descripciones. Hablaremos de cómo está integrado este tema en el plan curricular según los niveles de lengua. Describiremos los conocimientos previos que los estudiantes deben tener antes de ver este tema y cuáles son los conocimientos nuevos que les debes enseñar. También mencionaremos las posibles dificultades que afrontan los estudiantes. Presentaremos la propuesta pedagógica de la gramática cognitiva para este tema. Y mostraremos la forma como lo aborda el libro Gramática Básica del Estudiante de Español. Empecemos por las nociones básicas. El subjuntivo es un modo verbal. Recordemos, usamos el modo indicativo cuando queremos declarar hechos, es decir, expresar lo que pensamos o lo que sabemos sobre una realidad determinada. En cambio, usamos el subjuntivo cuando queremos expresar una idea virtual, por lo tanto, no declaramos ningún hecho, sino una posibilidad. En el caso de las descripciones, las características que presentamos se especifican en una oración relativa. Estas oraciones se componen de un antecedente, un dato que se añade y un pronombre relativo que une el antecedente con el dato adicional. Cuando el antecedente es específico y real, utilizamos el indicativo en la oración relativa. Cuando el antecedente es inespecífico, es decir, algo hipotético, utilizamos el modo subjuntivo en la oración relativa. También usamos oraciones relativas en modo subjuntivo para preguntar por la existencia de una persona, lugar o cosa. O también para negarla. De acuerdo con el plan curricular del Instituto Cervantes, este tema gramatical se empieza a trabajar en el nivel B1. En el nivel B1 se introducen las oraciones relativas con los pronombres que y cuándo. En el nivel B2 con los pronombres cómo y dónde. Y las relativas con cuánto y quién hacen parte de los contenidos del nivel C1. Esto quiere decir que los estudiantes deben saber con anterioridad el uso de los pronombres relativos y la conjugación verbal del subjuntivo. Recuerda que para el nivel B1 iniciamos solamente con el tiempo presente. También es importante que conozcan las irregularidades de algunos verbos básicos. En cuanto a lo pragmático, los estudiantes deben saber la intención comunicativa del modo subjuntivo. Esto es, el hablante usa subjuntivo para no declarar hechos y así evitar hacerse responsable de lo que dice. En este caso, por ejemplo, la hablante no asegura que vaya a comprar el vestido, sino el deseo o la intención de comprarlo. En este otro caso, el hablante expresa una posibilidad, pero no arroja certeza sobre el hecho. Ahora veamos cuáles son los conocimientos que tus estudiantes deben asimilar en cuanto al subjuntivo para descripciones. Muéstrales a tus estudiantes que podemos hacer descripciones usando el modo indicativo y también el subjuntivo. De esta manera, introducimos matices en la descripción. Mientras el indicativo es concreto, directo y expresa lo que se sabe, el subjuntivo es abstracto, da rodeos y evita declarar. Puedes hacerles ver que para hacer descripciones se puede hacer uso de adjetivos o de oraciones relativas, y que usamos la frase relativa en subjuntivo para señalar que las personas, cosas o lugares de las que hablamos no están identificados. Un caso similar ocurre cuando queremos dar características del modo de hacer algo. Podemos utilizar un adjetivo o una frase relativa. Si nos referimos a un modo de hacer algo que no podemos o no queremos identificar, usamos el subjuntivo en la frase relativa. Recuerda reforzar el valor pragmático del subjuntivo en las descripciones.
Si bien es cierto que no queremos abrumar a los estudiantes con metalenguaje, no temas utilizar los términos subjuntivo, indicativo y relativos. Son necesarios para la comprensión del tema y les facilitan, tanto a ellos como a ti, el contraste de los usos de estos dos modos verbales. Es importante que anticipes las dificultades que tus estudiantes pueden afrontar. En otras lenguas existe la noción del subjuntivo, pero su expresión no se hace a través de cambios morfológicos, sino sintácticos. Demuéstrales que, por lo tanto, lo que deben aprender es la nueva forma. Algunos estudiantes evitarán usar el subjuntivo para evadir las posibles dificultades que les representa. Incluye en la clase actividades de práctica que incentiven el uso de esta nueva forma. También puede ocurrir que los estudiantes crean que el subjuntivo va siempre después de un pronombre relativo. Esto puede ocurrir por dos razones: una sobregeneralización de la regla o por ideas heredadas de su lengua materna, como sucede con los estudiantes hablantes de árabe. Aquí puedes ver algunos ejemplos reales. Explícales que el uso del subjuntivo no depende de la presencia de ciertas partículas. La autora Llopis García también ha encontrado que algunos estudiantes no se fijan en el modo subjuntivo del verbo en oraciones relativas porque, como se trata de una oración subordinada, el verbo está en la mitad y los estudiantes se ocupan del verbo principal y del resto del léxico. Explícales que el verbo de la oración relativa es importante porque es el único que nos da información sobre el antecedente. En inglés, las oraciones relativas se construyen utilizando pronombres y adverbios relativos. Por eso es muy posible que tus estudiantes angloparlantes utilicen apropiadamente el pronombre para la construcción de oraciones relativas, pero mantengan el verbo en indicativo. Esto mismo puede ocurrir con tus estudiantes hablantes de alemán, pero en este caso esto sucede porque en su lengua todas las oraciones relativas se construyen utilizando el modo indicativo. La gramática cognitiva propone explicar este tema de la siguiente manera. En primer lugar, Llopis García, Real Espinosa y Ruiz Campillo representan el modo indicativo como una línea discursiva que atraviesa o se apropia del objeto descrito. En el modo subjuntivo, en cambio, el discurso del hablante rodea al objeto, o dicho de otra manera, no se refiere a ningún objeto particular, sino a cualquiera que pertenezca a esta categoría. La explicación pedagógica que propone la gramática cognitiva es la que te presentamos al inicio de este video. El uso del subjuntivo no se explica en función de criterios formales y descriptivos, sino de acuerdo con el tipo de acto de habla pragmático, es decir, de acuerdo con los principios de declaración y no declaración. Por lo tanto, olvídate de usar las siguientes estrategias. Dar listas de uso. Son difíciles de memorizar y están llenas de excepciones que no son útiles en el momento de hablar. Explicar el subjuntivo como el modo de la irrealidad. Es evidente que hay usos en los que lo que se expresa no depende de este concepto. Explicar el subjuntivo desde la estructura. El uso no depende de los elementos sintácticos en la oración, sino del significado que se quiere comunicar y la intención que tiene el hablante. La gramática básica del español presenta el tema del siguiente modo: como una manera de identificar o no identificar entidades con una frase. Luego hace el contraste entre el indicativo y el subjuntivo y su uso para señalar las entidades identificadas y no identificadas. Propone un ejercicio en el que los estudiantes deben relacionar oraciones con la interpretación más apropiada para las mismas. También sugiere unas oraciones a las que les falta la frase relativa y los estudiantes deben elegir la opción incorrecta entre 3 posibles. Para el caso de las oraciones relativas en que se habla del modo de hacer algo, presenta explicaciones cortas y oraciones ejemplo, seguidas de un ejercicio que implica que los estudiantes analicen si requieren el indicativo o el subjuntivo. Después de esta revisión, podemos concluir que, en primer lugar, el enfoque tradicional que analiza la oposición indicativo-subjuntivo en términos de realidad-irrealidad, certidumbre-incertidumbre y objetividad-subjetividad plantea problemas para los docentes y para los estudiantes.
hay muchas excepciones y según los ejemplos utilizados se pueden presentar contradicciones. En segundo lugar, queda claro que el subjuntivo existe como noción en otras lenguas, pero que la forma de construirlo en el español es gramaticalmente diferente. En español, el subjuntivo implica cambios morfológicos en las palabras verbales. Hacer conscientes a los estudiantes de estos dos aspectos puede ayudar a superar las dificultades que ofrece el subjuntivo. Vemos potencial pedagógico en la propuesta de la gramática cognitiva y creemos que debe ser confirmada en el aula de clase para comprobar si estos principios en los que se basa facilitan la comprensión del tema por parte de los estudiantes. Eso es todo por ahora en L para Todos. Recuerda suscribirte a nuestro canal para encontrar más material para tus clases de español. Hasta la próxima.